Nombre de Cristo Jesús, y le damos la bienvenida a este tiempo de palabra, de milagros, de sanidad, de restauración, donde el Espíritu de Dios se mueve en su vida para que usted crezca en fe y sea cada vez más sabio, más entendido, pero por supuesto cada día más dependiente de Dios. Así que le bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor. Continuamos con el estudio que empezamos el martes. Se llama bendiciones otorgadas. Esas bendiciones que Dios nos dio, así que el Señor nos las entregó en diferentes momentos de nuestra vida. Vamos allá a leerlo nuevamente. Primera de Corintios capítulo 12, versículo número 4. Quiero que leamos allí lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Quiero que veamos allí lo que la palabra nos enseña y podamos encontrar aquí esa bendición. También saludamos allí a Lucena Molano, Esther Julia Rincón, Lucena Molano Rodríguez, está pidiendo oración allí por la familia Duarte Forero. Amén. Luz Dari Grueso Trujillo. También está Lina Díaz Torres, suegra, que el Señor la bendiga poderosamente en esta noche. En el nombre de Jesús, Esther Julia Rincón, le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, declarando siempre lo mejor del Señor sobre sus vidas. Vamos a primera a los Corintios capítulo 12, versículo número 4, y leemos lo que dice la palabra de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Entonces, el martes empezamos a estudiar de para atrás, ¿no? La última parte dice: hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y dijimos que las operaciones son talentos que el Señor nos entrega en el momento en el que nacemos, en el momento en el que somos concebidos. Dios dice: este va a tener un talento para esto, este va a tener un talento para aquello. Y son capacidades que en la medida de que las ejercitemos, en la medida en que las pongamos en práctica, van a poderse multiplicar. Por eso se dice: oiga, ¿y ese por qué es tan bueno para tantas cosas? Y hace una y hace otra cosa. Porque él ha sido muy buen administrador con el talento. Y porque otros dicen: oiga, pero yo apenas aprendí a hacer una cosita y eso ya se me está olvidando. Porque usted ha sido mal administrador de ese talento. Entonces ya como que se le atrofió. Usted sabe que los deportistas de alto rendimiento, bueno, no pueden ser de alto rendimiento, deportistas que desarrollan una disciplina, el día en el que dejan de hacer y dejan de practicar ese deporte, esos músculos que estaban tan bien ejercitados, tan bien formados, se empiezan a atrofiar. Y si se queda sedentario y si no vuelve a desarrollar la disciplina deportiva, lo más probable es que deteriore su salud más rápidamente de que una persona que tal vez no practicó eso. ¿Por qué? Porque todo lo que no se usa se atrofia. Y así son los talentos. Dios nos dio un talento, úselo, porque entre más usted lo use, más se multiplicará y más cerca de Dios podremos estar. Eso lo vimos el día martes. Es un pequeño resumen, y bendigo allí también a Arnubio Chambo y a Aldi Narváez, que el Señor me la bendiga por estar allí conectada en esta noche. Entonces, después de los talentos, en el orden en el que estamos como los hebreos, ¿no? Usted sabe que los hebreos, ellos escriben, uno por lo general escribe, por ejemplo, yo estoy en mi posición izquierda, derecha, uno siempre escribe en el rengloncito, va de izquierda hacia la derecha, hacia allá, va escribiendo hacia allá. Si está haciendo una cartelera, usted empieza acá hasta allá. Los hebreos no escriben así, ellos escriben de derecha a izquierda, de allá hacia acá, van trayendo todas las letras hacia aquí. Por eso muchas de las palabras que leemos, a veces es buena leerlas de manera inversa, porque es más fácil entender algunas cosas, no siempre, pero hay algunas cosas que en esa fórmula, de pronto de la forma en la que ellos escriben, no la podemos entender. Entonces resulta que los talentos los recibimos cuando nacimos. Entonces ahí recibimos los talentos. Ahora, cuando nacemos de nuevo, ¿sabía que uno puede tener dos nacimientos? El primero cuando uno nace físicamente de su mamá, y el segundo cuando uno nace para Dios, cuando uno reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Ahí el protagonista es nuestro Señor Jesucristo, y es porque lo determinamos a Él convertirlo en nuestro Señor. Y por eso dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí está hablando de los ministerios. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno reconoce a Cristo, el Señor produce algo. Mire, los talentos está para usarlos en el cuerpo.
Un talento con las manos, un talento con los pies, un talento con la boca, un talento hasta con las orejas. Hay algunos que tienen talento, pues son buenos para escuchar. Talento con la lengua para, bueno, no sé, hablar será. Y entonces hay talentos en el cuerpo. Ahora, los ministerios son habilidades del alma. Y los dones, ¿de dónde? Pues del espíritu, ¿no? Si somos seres tridimensionales, pues entonces tenemos 3 dimensiones. Pero hoy no vamos a hablar de los dones, esos serán para mañana. Me alegra que estén esta noche. Si estuve el martes, perfecto, esto le va a caer como anillo al dedo, lo va a entender perfectamente. Si no estuve el martes, pues usted después de que termine esto, vuelve y busca por allá cuándo fue que predicamos eso y lo mira, y ahí se va a dar cuenta de lo que le hace falta a este mensaje, y vuelve mañana otra vez. En YouTube ya está subido ahí el mensaje para que usted lo pueda ver como bendiciones otorgadas parte 1. Las bendiciones otorgadas parte 2 es hoy, y las bendiciones otorgadas parte 3 es mañana, si Cristo no ha venido. Y si Cristo viene, no se preocupe, que Él le da la tercera parte allá Él mismo en el cielo. Entonces, lo que estamos viendo es que el Señor Jesucristo nos da los ministerios cuando Él salva nuestra alma. En ese mismo instante, Él nos entrega ministerios. ¿Pero qué es un ministerio? Entonces, ya eso es un lenguaje de gente cristiana, ¿no? Si usted de pronto no es conocedor mucho de la palabra ministerios, ¿será que es que el pastor tiene ahí al ministro de defensa, al ministro del interior, al ministro de justicia? Pues de pronto, ¿quién vaya uno a saber qué de pronto pueda pasar más adelante? Pero no, lo que estamos hablando, la palabra ministro es una palabra que tiene varias acepciones en griego, pero la más importante y la más fundamental es la de servidor. ¿Sabe lo que es un ministro? Un servidor. Entonces, por eso, es que él es un ministro, así, ¿y qué hace? No, pues es que él se para allá y todo el mundo lo aplaude, pero tiene que hacer algo, porque si no sirve, no es ministro. El ministerio es básicamente servicio. Entonces, cuando uno tiene un talento, ese talento lo puede usar para uno, lo puede usar para el diablo, como lo estudiamos el martes, se vuelve un tipo malo y el talento lo hace para el mal. Pero cuando uno viene al Señor, ¿qué es lo primero que se le ocurre? Usar su talento ¿para quién? Pues para Dios. Uno dice, este talento que yo tengo, pastor, ¿será que yo no puedo ayudar por aquí en esto? A mí me gustaría, mire que es que yo soy bueno para esto. Y entonces cada uno, de acuerdo a sus talentos, se empieza a ubicar en una actividad, o como lo diría el apóstol Pablo, en una función dentro del cuerpo de Cristo o dentro de la iglesia. Y cuando esa función no solamente se convierte en un pasatiempo, en un hobby, sino que se convierte en algo que me da sentido a mi vida. Yo, voy a ir a hacer esto. Entonces ahí ya no solamente es una función, ahí ya no solamente es un talento, ahí ya se está convirtiendo en un ministerio. Ya la persona dice, que es que yo hago aquello y para mí es una bendición. Ya la gente lo conoce y dice, él es el que se para en la puerta, él es el que sirve allá con la alabanza, él es el que sirve allá con la Santa Cena, él es el que está allá con el computador, allá ayudando en toda esta parte de la multimedia. Cada persona lo va encajando dentro de sus funciones, dentro de sus actividades, y para muchos, como en el caso mío, nuestro servicio o nuestra función o nuestra actividad se convirtió en nuestra vocación, en lo que hacemos para vivir, en lo que hacemos, y no solamente de eso lo hacemos en algunos días, sino que se convierte en nuestro trabajo. Eso es un privilegio que no muchos tienen. La gran mayoría les toca trabajar en algo y luego al ir a hacer su ministerio. Otros tenemos la posibilidad de que se convirtió en nuestra vocación y estamos en eso todo el tiempo y nos la pasamos felices haciendo esta tarea. Y no es que me toca, otra vez ir a culto, otra vez aguantarme allá a esa hora, ya no, y no habrá una forma de que pongan un pregrabado ahí, una prédica del mes pasado, no la podrán poner, no, con expectativa, con gozo me preparo para que a las 7 de la noche en punto estemos saliendo al aire, para que a las 9:30 de la mañana estemos transmitiendo, y cuando tenemos los servicios presenciales, igual estar allí en los servicios de manera diligente, porque esa es mi vocación, estar allí. No es que me toca y entonces le digo a mi esposa, oiga, y hoy que tengo tanta pereza de ir, ¿por qué no mandamos a alguien allá? No, si por alguna razón tenemos otro compromiso, pues a veces mi esposa o las demás personas que colaboran en el ministerio, en el servicio, nos pueden ayudar. Pero para mí es un privilegio poder hacer esta tarea, porque eso es una vocación. La palabra vocación en el diccionario de la lengua española resume como un llamado o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida. ¿Sí ves? Como un llamado, es que yo soy para esto. Entonces, eso no solamente tiene que ver en la iglesia, también puede ser en la parte secular.
También dice una inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo. Entonces el que dice, yo tengo vocación para los animales, ¿sí? Alguien por ahí me escribía algo el martes, decía, es que a mí me gustan los animales, ¿sí? La veterinaria a mí me gusta y en ese talento me ocupo. Eso es una vocación. Ella va a estar allá con el perrito, con la vaquita, con el que sea, y no tiene problema de luego venir y comerse ahí el almuerzo y no tiene problema. Pero otro de pronto vio allá la vaquita ya botando ahí el ternerito ahí y ya no puede volver a comer en 3 días. Se le dañó viendo esa placenta y todo eso ahí como gelatinoso y todas esas cosas. Bueno, entonces yo no voy a hacer eso. Lo único que le quiero mostrar es que cuando nosotros tenemos una vocación, disfrutamos haciéndolo, nos gusta hacerlo. Y muchos llegaron al Señor ya con una vocación. Por ejemplo, los docentes. Yo creo que para ser profesor debe haber una vocación. Porque es que, hermano, esos muchachos que no se los aguanta ni usted en la casa y le toca ir a aguantárselos a los profesores toda una mañana. Dígame si no están muchos diciendo, ay, ¿cuándo volverán las clases? Ay, bueno, muchos dicen, no, porque desinfecta y no sé qué. Bueno, eso es otro tema. Pero el caso es que ya usted quisiera que el muchacho fuera ya y ese profesor se tiene que aguantar a 40, a 50 en algunos casos. Es una vocación. Hay algunos que ya están pensionados, ¿no? Profe Luz Marina ya se jubiló, ya le quedó la cabeza blanca. Y gracias a muchos que están por ahí. Y gloria a Dios por esa vocación de enseñanza dependientes de ellos. Yo los veo ahorita que están aquí en la casa y que Santi está aquí en la casa, los veo que los profesores les escriben, mire que mándenme en el trabajo, mire que corrijan esto. O sea, eso es una vocación, porque eso está detrás de esos muchachos que mande, que por favor, que no se le olvide, que papitos, que no sé qué. Esa es una vocación. Y diría, bueno, si quieren mandar, manden, y si no, pues allá yo les pongo la nota y adiós. Pero hay una vocación. Eso son vocaciones, son cosas interesantes porque tiene que ver con un llamado, algo que los inspira a trabajar. No todos son así, hay algunas excepciones, pocas, gracias a Dios, pero muchos, y sobre todo los que conocen a Cristo, gloria a Dios por aquellos profesionales que conocen al Señor, que van a la medicina, que van a la enfermería, que van allí a la escuela, al colegio, con una vocación de servicio. Pero entonces, como no estamos hablando solamente de lo secular, porque eso seguiría siendo un talento, seguiría siendo allá en el mundo, allá en el talento, la profesión, lo que sea, sigue siendo talento, con vocación, pero sigue siendo talento. Lo que vamos a hablar es de ministerio. Y el Señor Jesucristo le dio el ministerio a los que nacieron de nuevo. O sea, no podemos hablar de que el doctor que sirve con muchas ganas y que con mucho esfuerzo está ya curando pacientes y ayudando. Esa es una persona que tiene un ministerio porque no lo es, porque no ha nacido de nuevo. Si nació de nuevo, es posible que sí. Entonces vamos a hablar es de eso, del enfoque que nos da la Biblia, de lo que el Señor Jesucristo hizo en nosotros. Gracias a los talentos que Él ya nos había dado. O sea, Él me dio a mí un talento para hablar. Imagínense que yo fuera como tartamudo, pues hermano, tendría problemas, hermano, para hacer esto y de pronto me tocaría ahí que salieran las traducciones ahí o alguna otra cosa. Se podría, pero sería un poquitico más complicado a menos que el Señor me sanara o pusiera un traductor. Pero el Señor nos dio un talento para hablar y nos gusta hablar y expresarnos. Entonces ese talento lo unimos a una vocación y se convirtió en un ministerio. De eso es lo que quiero que usted pueda ver y pueda entender en esta hora. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a mirarle la palabra, primera carta del apóstol Pedro. Vamos a mirar lo que nos diría allí el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 10. Para que usted entienda qué es un ministerio, cómo puede desarrollar su ministerio y bajo qué parámetros, porque ya el ministerio lo enseña es el Señor Jesucristo. Y entonces mucha gente dice, es que yo tengo mi ministerio y el ministerio, y resulta que es solo nombre, no está haciendo nada, no está cumpliendo una función para el beneficio del cuerpo de Cristo, solo para él sacar pecho y salir por las redes sociales y salir allá con el cartel de que él hace y de que él tiene, pero eso no es lo más importante es la actividad, la función que estamos haciendo para provecho del cuerpo de Cristo. Miremos lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo número 10. No se preocupe que si usted no tiene Biblia, allí le van a poner la Biblia bien grande en su pantallita. Si es una pantallita pequeñita, pues así como esté la pantalla. Si es grandota, pues así como sea la pantalla, así le saldrá, ¿no? Ya debe estar apareciendo ahí en este momento lo que dice el versículo número 10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Dice la palabra de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, entonces usted mira, pastor, me da mucha pena, pero ahí no está hablando de ministerios, ahí está hablando de dones. Pues déjeme decirle que tanto los talentos como los ministerios, como los mismos dones, son dones.
Porque la palabra don significa regalo y también significa capacidad para hacer algo de manera sobrenatural o especial o diferente a los demás. Sí, el que tiene el talento para la música, ¿por qué tiene talento? ¿Porque canta como todo el mundo? No, porque él canta diferente, porque él toca de manera especial. El que tiene talento para el deporte, por ejemplo, el que tiene talento para ser el boxeador, ¿no? Entonces él pega como ningún otro pega. Tiene que tener un talento, tiene que tener una cualidad que lo destaque. Y el que tiene el ministerio, pues de igual manera, y el don, pues ya eso es otra manifestación del Espíritu, pero se lo mostraré mañana. Lo que le quiero decir es que tanto los talentos como los ministerios como los dones, son regalos, son capacidades especiales. Pero aquí dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Aquí me está diciendo ministrelo, y entonces me da el lugar para hablar de ¿qué? De ministerio, porque dice ministrelo, delo, impártalo, póngalo al servicio de otros. Muy bien, entonces vamos a mirar varias cosas que podemos entender. ¿De qué depende de que mi actividad, de que el talento que tengo, de que la función que cumpla dentro de una congregación o en donde sea, se convierta en un ministerio? Pues dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. ¿Sabe de qué depende de que ese talento se convierta en un ministerio? En la buena administración, en que yo sepa cómo encaminar eso para el beneficio de otros. No que me quede solamente diciendo, pues yo ya recibí esto y el Señor me dijo en una palabra que yo iba a ir a las naciones y que yo iba a hacer esto y se quedó ahí. No, hay que administrar eso que Dios nos dio, hay que cuidarlo, hay que ejercitarlo para que siga creciendo, para que siga impactando, bendiciendo a otros. Así yo no salga bendecido, así yo no salga beneficiado. Pero el propósito es eso, es entregarme por el provecho de otros, es ponerme allí a la disposición de otros. Entonces, cada vez que me determino a servir, usted me dirá entonces, ¿qué significa administrarlo? Se lo voy a definir en una sola frase. Cuando me determino a hacer algo con excelencia para Dios. Eso es un buen administrador. Hay mucha gente que se le entregaron talentos, dones y los dejaron ahí, como lo estudiamos el martes, enterrados. Sí, el Señor me dio unas cositas ahí, pero es que uno vive tan ocupado, es que uno no tiene tiempo para meterse por allá en grupos, en formación, en que toca ir allí, que toca. No, yo mejor me quedo aquí quietico. Eso uno no se pone a alborotar al diablo y con eso el diablo no se torea y no viene a molestarlo a uno. Y la persona se quedó ahí con su talentico enterrado. Pero si a usted le regalan 1,000 pesos hoy y los guarda y dentro de 50 años vuelve a sacarlos, lo más probable es que esos 1,000 pesos, ¿qué pase? Ya no sirvan, no solamente porque se haya dañado el papel, si es una moneda de pronto sirve, aunque esas monedas de hoy en día ya salen malas muy rápido, pero no solamente porque ella en sí mismo no sirva, sino porque dentro de 50 años esos 1,000 pesos, con la devaluación del peso y todas las cosas, ya esos, es como esos billetes de 50 centavos y todo eso que algunos guardan por ahí, hermano, no sé para qué, que no sirven para nada ya, no guarde eso, y guardan ahí, hermano, cosas, hermano, y ya no sirven para nada. Entonces, pero si esos 1,000 pesos usted los pone en algo, así sea en el banco, de pronto, de alguna forma, no en una cuenta, porque al mes viene y ya no están, ya se los comió el banco y le está debiendo usted al banco. Pero bueno, lo pone de alguna forma a trabajar esos 1,000 pesos. Supongamos que vendió bolis, refrescos, como le llaman en diferentes lugares. Bueno, eso tiene diferentes nombres. Un refresquito, los vendió, agua en bolsa, alguna cosa, heladito. Esos 1,000 pesos, trabajándolo sabiamente en 50 años, ¿qué puede pasar? Se puede convertir en un gran capital. No necesariamente en el mayor, pero si usted fuera lo suficientemente sabio administrador, le aseguro que crecería muchísimo. Así sucede con lo que Dios nos ha dado. Ese talento ahí enterrado no sirve de nada, pero si se pone a trabajar, va a bendecir a muchísimos. Y al pasar del tiempo vamos a ver muchísimos buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted entienda? Que el ministerio se cumple cuando yo soy un buen administrador, haciendo las cosas que el Señor me puso a hacer y que escogí por vocación o por elección con excelencia. Y si usted se pone a mirar las veces en las que en la Biblia se menciona el término que todo lo que hagas, hágalo como para el Señor y no para los hombres, hacerlo de corazón, no al ojo y todo esto, usted se da cuenta de que el apóstol Pablo, que era el que hablaba estas palabras, por lo general quería que la gente sirviera con mucha excelencia, porque eso se convierte en un ministerio. Cuando yo hago las cosas muy bien, eso se convierte en un ministerio para
Dios, para la gloria de Dios. Ya le voy a explicar cómo puede llegar a pasar esto de manera más específica. Entonces, en la clave de un ministerio no es el título que yo tenga. Es que yo soy el pastor, el apóstol, el profeta. Es que yo soy el super ungido, recontra ultra archi ungido. No me vayan a dar la mano porque se contaminan y yo también. No, la clave del ministerio es lo que dice aquí Pedro. Pedro dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. La clave es que se pone para el servicio de otros. O sea, un ministro que solo piensa en él, no es un ministro. Es una persona con un talento. Talento de hablar, talento de predicar, talento de cantar. Pero él solo está pensando en él. ¿Y cuánto me van a pagar? ¿Y cuánto va a recibir después de esto? ¿Y si me tratan bien? ¿Y si esa persona no es un ministro? No lo es. Ay, es que él es un ministro de alabanza. No, de pronto es un cantante, un músico. Porque mire las cantidades de exigencias que está haciendo, mire la cantidad de pretensiones, porque él quiere figurar y quedar bien. En cambio, el ministro dice que la gente pueda conectarse con Dios, que las personas se puedan ser edificadas. El ministro dice que esta palabra le produzca frutos a la gente y que después de esta palabra todos los que estaban sirviendo sirvan con mayor excelencia y los que no, pues se pongan a servir. Eso es lo que yo pienso compartiendo esta palabra. No es para que usted la acumule ahí y diga, otro mensaje, lo va a guardar aquí. No, hermano, es para que usted se despierte y diga, oye, Señor, tú me entregaste algo, tiene que seguir creciendo esto para la gloria tuya. Porque muchos dicen, como estamos en la casa y ahí, entonces no tengo necesidad de preocuparme por nada y ya solamente que me llegue todo aquí. No, hay que desarrollar esos ministerios. Entonces, el ministerio está encaminado en beneficiar a otros, en bendecir a otros, en ayudar a otros. Ese es el propósito fundamental del ministerio. Ahora, aquí sigue diciendo, el apóstol dice, como buenos administradores de la multiforme. ¿Sabe lo que significa multiforme? Que tiene muchas formas. ¿Por qué multiforme? Porque no todos ministramos de la misma manera. Sí, usted se pone a mirar ahí ahorita en estos días que abundan los predicadores, gracias al Señor, en Facebook, y usted mira a uno que predica y que se come el micrófono y que habla, otro habla lejos, otro hermano habla sudando como yo, otro hermano es ahí quietico, que a su hermano no se le para ni un mosquito, y eso es que todo es una cosita bien puestecita allí. Hermano, porque todos tenemos una forma diferente de servir. Y entonces este es malo y es... No necesariamente, ya toca mirar la doctrina, pero eso es otro tema. El caso es, hermano, que tenemos muchas formas de servir a Dios. Entonces algunos están sirviendo desde sus trabajos, algunos están sirviendo desde sus profesiones, dando un mejor de los testimonios, apoyando la obra del Señor, también siendo columnas para la obra de Dios con su testimonio, con su evangelismo, con sus ofrendas, con sus donaciones, con su respaldo. Ese es un ministro, pero que sirve desde otra forma. Otro lo hacemos desde la plataforma, otros nos tenemos la oportunidad que nos da Dios de pararnos frente a una cámara. Esa es otra forma, pero no es la única forma. Ay, yo quiero ser como el pastor fulano. Bueno, de pronto usted puede llegar a ser un ministro, pero no como yo o como fulano, porque cada uno tenemos una forma particular. Por eso dice, sea un administrador de acuerdo a la multiforme. Hay muchas maneras de servir. Pregúntele a Dios cuál es su ministerio. ¿Usted ya sabe cuál es su ministerio? Lo más probable es que si usted no sabe cuál es su ministerio, tampoco sepa cuál es su talento. Porque el ministerio está directamente relacionado con el talento. Si usted no está haciendo nada, es porque usted no sabe cuál es su talento. Y si no hace nada, seguramente nunca va a ser un ministro. Porque usted no está haciendo. Porque usted está ahí diciendo, ay, es que yo estoy esperando. Me profetizaron en un congreso, me dijeron que yo iba a ser el profeta a las naciones. Y estoy esperando que llegue el momento en el que me llegue la carta, profeta a las naciones. No, usted no tiene que ser así. Usted tiene que empezar a barrer, a limpiar, a arreglar, a servir, en lo que sea. Empiece ahí, que ahí Dios le entregará el ministerio que sea para usted. Él se lo da, pero mientras esté activo. Si usted no está activo, le aseguro que por ahí no va a pasar. Usted tiene que estar haciendo algo, cumpliendo alguna actividad, la que sea. No le digo una sola porque es una multiforme, muchas formas. Dice, conforme a la multiforme gracia de Dios. Me gusta la palabra gracia. ¿Sabe lo que significa gracia? Gratis. Un ministerio está determinado porque su esfuerzo tiene el valor de ¿qué? De la gracia. Cristo pagó. Entonces, pastor, usted viene a orar por mí, ¿cuánto me cobra? No, es gratis porque Cristo nos salvó gratis. No es porque no valiera, no, el precio lo pagó Él. Si usted lo llega a un mercado, a su caso usted no dice, este mercado no vale nada. No, vale. Lo que pasa es que a usted no le costó, otro lo pagó. Gloria a Dios por el otro que pagó ese mercado o esa donación que llegó a sus manos, pero a alguien lo pagó.
Entonces, la salvación es gratis, lo que Dios nos da es gratis, no quiere decir que no valga nada, no. Alguien más pagó el precio. Lo importante es que yo no lo tenga que pagar. Entonces, cuando la Biblia dice que el ministro tiene que tener en cuenta la multiforme gracia, es para que esté dispuesto a servir y su enfoque no sea el dinero. Su enfoque no sea, ¿y cuánto me pagan? ¿Y cuánto me van a dar? Ah, tengo que estar todo ese rato ahí parado, todo ese rato ahí con el computador ahí trabajando. ¿Y cuánto me va a pagar? A ver, dígame, me va a poner... Yo sé que hay personas que ya dedican una función, tienen una profesión y en las iglesias que van creciendo cada día más necesitamos muchas veces personas profesionales que se dediquen a una función específica y tendrán que vivir de esa función. Entonces ahí sí tendremos que remunerarles con un salario porque es lo justo. Pero una persona que va y sirve 1 hora a la semana o un servicio a la semana, eso lo hace por gracia. Y aunque nos toque a veces dar un poquitico más, lo hacemos por gracia. Lo hacemos con el amor por el Señor. Por eso estamos aquí y usted nos ve aquí todos los días. Y bueno, ¿y de dónde dependemos? Pues de la gracia del Señor. Porque de gracia recibimos, damos de gracia. Damos de gracia. El Señor nos permite dar en gracia. Y bueno, hermano, para usted conectarse tiene que pagar tanto y tiene que mandar tanto. No, es gracia. Porque eso fue lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Ahora, dice el versículo número 11... Yo quisiera que estos 2 versículos usted los enmarque en un lugar, sobre todo si usted es un servidor, y los estudie detenidamente para que los aplique en cada cosa que usted haga, que sea bajo estos parámetros. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, o es un ministro, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Qué me está mostrando Dios aquí? Algo muy claro, muy contundente es, un ministro dice que ¿qué tiene que hablar? Una persona que le está sirviendo a Dios y que ya no solamente tiene un talentico y que pinta y que canta y que brinca y que salta, sino que tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la característica de esta persona? Pues según la palabra, dice que habla conforme a las palabras de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que vive bajo la dirección de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces uno encuentra que yo soy un ministro, pero está por allá, hermano, consiguiendo mujer y ya tiene una. Entonces, espere, ese no es ministro, porque el ministro es el que habla de acuerdo a la palabra. Y la palabra dice, marido de una sola mujer. Entonces yo tengo mi esposita y no me voy a conseguir más porque ya tengo la mía. Conforme a la palabra, porque ese es, no, que es que él está por allá, pero entonces ya fui y les pido plata y les pido un adelanto por el culto. No, el Señor no nos cobra por culto, por ayuno, por nada, todo es gracia. Tiene que ser conforme a la palabra y si alguien viene a ministrarle a usted, mire que esté de acuerdo a la palabra. Y la gente sale con locuras y con por allá de chavetados, hermano, y los otros más de chavetados que él, lo siguen. Porque no leen la Biblia, hermano, porque la gente le da pereza leer la Biblia. Entonces cualquiera que le diga, el Señor me muestra tal cosa, ay sí, se van por allá. Gente ha dejado su hogar, gente ha dejado las buenas iglesias donde estaban por irse por allá detrás de otro, hermano. Y entonces, ¿eso por qué sucede? Porque la persona no está de acuerdo a la Biblia, no es un ministro bíblico. La característica nuestra no es que fulano mandó a decir, no, ¿qué dice la Biblia? Lo que diga la Biblia. Hoy en estos días, hermano, eso están saliendo una cantidad de cosas que unos dicen que es que así, que otros dicen que es esto, que llegó el fin por acá, que el orden, que el nuevo orden, que esto, y están hablando del Apocalipsis y todo eso. Hermano, respetable todo, ojalá lo hagan bíblicamente, pero lo que tenemos que quedarnos es en la palabra de Dios, tranquilo. ¿Qué es en la palabra? Si usted está en la palabra, usted no tiene nada que asustarse, nada que temer, porque estamos en las manos del Señor. Pero si usted está fuera de la palabra, eso sí, hermano, el enemigo viene y lo pone a dar vueltas, hermano, y lo pone más confundido. De acuerdo a la palabra. Y usted se pone a mirar esa gente que transmite o que hacen, hermano, transmisiones profetizándole a la gente, diciéndole a ti te va a pasar esto. Eso, hermano, lo siguen por millones. Porque a la gente le gusta eso, que alguien le hable en el oído, que alguien le diga, a usted le va a pasar esto. No, que sea de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el mensaje eficaz. Y no se preocupe que no estoy hablando en contra de los profetas, porque ahorita voy a hablar de ellos, de todos los ministerios que el Señor estableció con un rótulo específico. Ya le voy a hablar de allá, pero por ahora quedémonos aquí viendo lo que dice Pedro. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Qué significa el poder? Uno de los sinónimos de poder es autoridad.
De hecho, otras versiones dicen de acuerdo a la autoridad que Dios da. ¿Sabe qué significa esto? Un ministro no es buen ministro. De hecho, no es ministro de Dios si no está bajo una autoridad. Si el ministro hace lo que quiere y él dice, a mí no me gusta que me vengan a mandar porque yo no le obedezco a los hombres, solamente a Dios, ya hermano, no le coma cuento. Es un rebelde sin causa. Es un rebelde disfrazado de ministro. Es un rebelde disfrazado de pastor, de profeta, de evangelista. ¿Y usted de dónde se congrega? No, pues yo soy independiente, yo soy, la palabra más usada, interdenominacional. Yo no tengo denominación, yo vivo solamente y le obedezco a mi Señor. Ay, eso suena muy bonito. Pero eso es posible que lo lleve a la destrucción. Eso es posible que lo lleve al caos. Eso es posible que lo lleve, hermano, a la desgracia. ¿Por qué razón? Porque cuando usted no entiende a qué lo llamó el Señor, cuando usted no comprende a qué lo llamó Dios, pues fácilmente usted va a terminar, hermano, engañado. ¿Por qué? Porque usted debe estar bajo una autoridad. Debe de respetar esa autoridad. Los ministros del Señor, ¿qué deben de tener? Una autoridad. Yo tengo una autoridad. Dios me ha dado autoridad. El Señor ha puesto autoridades en mi vida y esas autoridades yo las respeto y las bendigo y me someto a ellas. Yo salgo como quiera y yo salgo diciendo lo que a mí me parezca y vivo como... No, me someto, tenemos unas autoridades y nos gusta mantenernos dentro de ese principio de obediencia y de autoridad. ¿Por qué razón? Porque eso nos da respaldo bíblico. Mire que el ministro al que usted escucha, la persona que le ministra, que le bendiga, tenga una autoridad. Pastor, pero luego eso no es seguir a los hombres. No, señor, el Señor estableció órdenes. El Señor estableció autoridades en la tierra y nos enseñó a someternos a ellas. No dijo, no, pues usted viva como quiera, predique el evangelio como le guste, como usted le parezca. No, tenemos una autoridad. Y muchos han salido hablando mal y despotricando de la autoridad simplemente porque tienen esa mentalidad. No, yo no quiero someterme a nadie y son unos rebeldes. Ya hablamos de la rebeldía en los ayunos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ahí estamos viendo, hay unas características fundamentales. La primera que nos enseña allí la palabra de Dios, ¿cuál es? Pues que el don o el ministerio crece cuando yo lo administro bien. ¿Cómo lo administro? Sirviendo con excelencia. ¿De qué manera se desarrolla ese ministerio? Cuando yo lo pongo al servicio de otros, entendiendo que hay muchas formas de servir, entendiendo que es gratis, así tiene que servir. Hay muchos momentos en los que mi ministerio, como el mío, se va a convertir en mi fuente de sustento. Yo vivo de este evangelio, de predicar la palabra, de eso vivo yo. Por eso el Señor me bendice a mí, no solamente de eso, pero es la bendición que el Señor me da y a través de eso se mantiene la obra del Señor, pero además de eso, vivo yo, sostengo mi familia. Pero eso no quiere decir nunca, y usted lo ha escuchado, jamás decirle, hermano, es que usted tiene que pagar aquí y tiene que hacer tal cosa. No, porque es la gracia la que nos lleva a predicar. Dios sabe y da testimonio de lo que le estoy diciendo, que he ido a muchos lugares siempre por gracia. He ido hasta otras ciudades, a muchos lugares a orar por alguien, a bendecir a alguien y nunca le digo, bueno, y caiga ahí con 50 y venga a ver, repórtese ahí con 100. No, que Dios lo bendiga, siga disfrutando de la gracia del Señor. Porque a eso nos llamó Dios. Cada uno en su responsabilidad sabe que debe ofrendar, que debe diezmar, que debe honrar al Señor. Eso ya lo sabe cada creyente. Y si no lo sabe, pues hermano, pregúntenos y le enseñaremos cómo es que funciona. Por la palabra también. Pero es gracia y de eso se trata. Y además, de acuerdo a la Biblia y sujetos a una autoridad. Pero termina diciendo el apóstol Pedro, dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por todos los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace un ministro siempre es para la gloria de Dios. No importa lo que sea, todo lo hace para glorificar y para bendecir al Señor. Que Dios sea exaltado, que Dios sea bendecido, que Dios sea honrado. Ay, es que yo dice, no, a veces los hermanos que, ay, qué bonita palabra. Hermano, la gloria para Dios. Ustedes saben, y no es una muletilla, es que yo quiero que todo eso vaya pasando directamente para el único que la merece. Porque es fácil uno enorgullecerse y decir, uy, es que yo como digo. No, hermano, todo lo hace el Señor. Uno simplemente es un mensajero. Entonces al mensajero no le puede decir, ay, qué carta tan bonita que usted me trajo, y usted agarrará picos al mensajero cuando se la mandó fue su marido. No, los picos son para el marido cuando llegue o por teléfono. Ay, gracias por esa carta. Ya hoy no se mandan cartas físicas de papel. Pero supongamos que se mandaran. Porque eso hacemos nosotros, traer un mensaje, compartir un mensaje, que hay muchas formas y que Dios nos permite hacerlo de muchas maneras, sí, pero la gloria toda para Dios, que eso nunca se olvide, porque nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Él. Ahora, quiero centrarme en algo que dice Efesios capítulo número 4,
y que veamos allí algo muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Efesios capítulo número 4, versículo número 9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4, versículo 9 dice: y esto de que subió, está hablando del Señor Jesucristo. ¿Quién nos dio los ministerios? ¿El Padre? ¿El Espíritu Santo? Bueno, Dios siempre es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en este caso fundamental es la persona de Jesucristo. Es el Salvador, el Señor. Entonces dice: el que subió, ¿qué es sino el que también había descendido al primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego el 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí está la palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, muchas personas creen que la única manera de tener un ministerio es cuando uno tiene estos 5 títulos. O sea, cuando uno es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y que si usted no tiene estos 5 títulos, algunos de estos, o sea, si usted no lo llaman pastor, evangelista, profeta, pastor, maestro, entonces usted no es un ministro. Usted simplemente es un hermanito ahí de Playa Baja. Pero no, señor. El ministerio es algo que Dios nos dio a todos los creyentes. Y algo que comparto con nuestro hermano, que hace muchos años ya se fue a la eternidad, Martín Lutero, es que él consideraba, y en lo que él disentía de la iglesia tradicional romana, era que el ministerio era para todos los cristianos. Si el ministerio no podía ser solamente para el clero y los otros hermanos esperando que alguien les dijera, sino que todos teníamos acceso a esa gracia y podíamos tener una unción sacerdotal todos para ministrar de muchas formas, pero lo podíamos hacer bajo la palabra, bajo autoridad, pero lo podíamos hacer. Y eso él lo enseñó en su momento y pues fue un motivo de muchos problemas, ¿no? Y yo creo eso, yo creo que todos somos ministros del Señor. Desde que nacimos de nuevo somos ministros, de muchas maneras. Entonces usted dirá, y entonces el Señor aquí, ¿por qué dice profetas, evangelistas, pastores, maestros? O sea, el Señor está diciendo no. Primero le voy a explicar lo que esto conlleva y luego le voy a decir algo interesante. Muchos lo han llamado, y concuerdo con ese llamado, estos 5 ministerios como la mano de Dios, la forma en la que Dios actúa, debido a que los dedos de una mano representan esos ministerios dentro de la iglesia, muy, muy ejemplificados. Entonces está el ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio de evangelista, el ministerio de pastor, que como soy yo casi no me puedo levantar ahí, y el ministerio de maestro, que es este chiquitico. Entonces, esos 5 deditos representan, es una forma gráfica y seguramente lo podrá recordar. Si usted quiere tomarlo con otra forma, pues bueno, que el Señor le guíe. Me parece interesante y muchos lo han enseñado así y comparto esta forma de enseñanza. El ministerio de apóstol. ¿Qué es? ¿Ha escuchado usted la palabra apóstol? Pues hoy en día hay como una apostolitis, como una paralelo al COVID, hay una apostolitis también por ahí. Ya no es coronavirus, bueno, no era, ahorita es coronavirus todo, pero antes era apóstol, todo era apóstol. Porque un pastor fácilmente migraba a convertirse en apóstol. O sea, ya no me llamen más pastor, llámenme ahora apóstol, sin serlo. Bueno, no soy yo quien para juzgarlo, no se preocupe. Si usted es apóstol y el Señor lo nombró apóstol, aleluya, gloria a Dios. Pero creo que los apóstoles existen dentro de la iglesia y todavía en este tiempo presente hay apóstoles, no solamente en el tiempo de la iglesia primitiva. Muchos dicen, no, Señor, eso no puede existir porque no puede haber. Pues si el Señor dice que Él los constituyó, pues Él los constituyó y punto. Ustedes pongan a pelear con Dios, conmigo no, porque Él los puso. Y entonces, ¿cuál es la función del apóstol? Bueno, la palabra apóstol significa enviado, es una persona que tiene un mensaje, pero yo creo que una de las formas, ese apóstol es alguien que tiene el alcance de los otros ministerios, o sea, puede cumplir cualquiera de las otras funciones, porque puede tocarlos a todos los demás. ¿Sí ve cómo este puede tocar los otros y los otros no necesariamente pueden tocar a los demás? Entonces, ese apóstol tiene una particularidad de que es una persona que puede llegar a un lugar y resulta que llegó ahí y predicó la palabra, pero no hay pastores ahí, entonces le toca hacer la función de pastor. Y le toca mientras se forman ahí, y no hay quien bautice esos, entonces le toca bautizarlos él. No hay quien case, entonces le toca casarlos él. Pero luego se irá y le tocará pararse en una plaza y hacer la tarea evangelística. Y luego le preguntarán y tocará hacer la tarea de maestro. Y el Señor le da revelación y tendrá que tener palabra profética. Entonces, el apóstol es alguien que está en contacto con todos los otros ministerios. Eso. Pero fundamentalmente es un fundador de iglesias. Es una persona que ama el abrir iglesias, el sacrificarse. Una de las características del apóstol es eso, es sacrificio. Y ese sacrificio le da una cosa, autoridad. Es una persona que está en esa posición de autoridad porque se ha sacrificado, porque ha dejado toda una vida.
yo disento en esto, hermano, porque uno ve gente que era pastor y por ahí, hermano, solamente en su iglesia y ya, ahorita, hermano, es el apóstol y no se ha sacrificado. De pronto no al nivel de que lo han hecho muchos apóstoles. O sea, el evangelio en Colombia fue establecido por verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo. Gente que vino, misioneros de los Estados Unidos, de muchos lugares, hermanos, llegaron a nuestro país y algunos llegaron de otros países, hermano, y establecieron y pusieron su vida, su capital, todo lo que tenían, que en muchos casos no era mucho, ahí, hermano, por establecer y fundaron muchas de las misiones más reconocidas en el ámbito cristiano en Colombia. Son apóstoles y uno no puede decir, no, pero que no, que son de otra dimensión. Son apóstoles. Fundaron iglesias, se sacrificaron. Una de las características de ellos es esa autoridad que Dios les ha delegado para abrir iglesias, para estar allí, para respaldar esas congregaciones que ellos mismos han bendecido. Una de las características propias del apóstol es el celo doctrinal. Es una persona que usted no la ve cambiando de parecer. Un día dice, ay, ya salió de moda esto, cambiamos por aquí. No, es una persona muy firme. Está firme en esa doctrina porque Dios le dio ese llamado apostólico. El apóstol, uno ve que el apóstol sale un día ungiendo con agua, el otro día ungiendo con sal, el otro día... No, hermano, el apóstol está firme porque tiene celo por la doctrina, por la palabra del Señor. Y alguien que tiende a pensar no solamente en él, sino en las generaciones que vienen. Le heredará esa visión a muchos otros. Eso es el apóstol. Nosotros tenemos uno aquí. No aquí en Chaparral, pero sí en nuestra misión, Centro Museo Bethesda, nuestro pastor Enrique Gómez, apóstol Enrique Gómez. Él es un apóstol. Y usted dirá, no estoy de acuerdo. Pues no estoy de acuerdo, no pasa nada. Pero yo sí creo que él es apóstol, porque yo he visto esas características: sacrificio, amor. Tiene una visión allá, la iglesia del 1.000.000 de almas. Quizás él nunca la va a llenar él, pero dejó ahí para que hagan otros la tarea. Y esa es la visión de multiplicarse en otros. Y aquí estamos nosotros. No estoy diciendo, vamos a adorar a fulano y tal. Simplemente diciendo la función de cada uno. Eso no lo hace a él más importante que yo o a mí más importante que a él. No, porque son funciones diferentes, pero todos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Eso usted lo debe entender. Entonces, apóstol, ¿sí? ¿Entendió lo que es apóstol? Si no, me pregunta después personalmente, porque para quedarme aquí, hermano, no alcanzo con los otros. Profeta. Entonces este es el profeta. Entonces este es el apóstol. ¿Sí? Más gordito, ¿no? Algunos apóstoles son gorditos. Bueno, eso no tiene nada que ver. El profeta. Entonces el profeta es este. El dedo que uno utiliza ¿para qué? Para señalar, para indicar un camino, para mostrar, para decir algo como viene el Señor. Porque una de las funciones fundamentales del profeta del Nuevo Testamento es anunciar y mostrar la venida de Cristo Jesús. Para eso debe tener revelación, entendimiento de la palabra. Y el profeta permanentemente está en comunión con el Señor. Tiene una relación muy cercana con Dios. De hecho, es tan importante la relación que tiene con Dios que poco le importa la relación que tiene con los demás. Y entonces por eso a veces no cae bien. Porque a veces a la gente no le gusta lo que él dice, lo que él les predica, o lo que él les declara tal vez, o profetiza. Porque es una persona que está interesada en agradar a Dios. Así eran los profetas, así era Juan el Bautista. Así usted los ve a ellos, son profetas que el único interés que tenían era ¿qué? Era agradar a Dios. Entonces están señalando un camino, están mostrando una senda. Tienen esa palabra profética, tienen ese indicar el sendero, anunciar la venida del Señor Jesús. Poco les interesa cómo los ve el mundo, no, lo que les interesa es agradar a Dios. Uno ve profetas hoy en día que están preocupados por la moda, preocupados ahí por el caché. Un verdadero profeta no. Usted ve a Juan el Bautista y él vivía con pelo de camello ahí, hermano, y su vida. Él no le preocupaba cómo lo veía la gente, él le preocupaba era agradar a Dios. Y esos son los verdaderos profetas. Ahora, no tiene que andar descachalandrado porque usted crea que es un profeta. Simplemente que ese no es su enfoque, que ser popular, ser visto. No. El más largo. Es el más largo. Y usted dice, ya, pero más largo. Y lo más posible, a menos que usted sea un poco fenómeno, si tiene el otro más largo, pues ya hable con su papá y su mamá por qué le pasó esto. Pero lo más probable es que ese dedo sea el más largo. ¿Por qué? Porque es el de mayor alcance. ¿Por qué? Porque el propósito del evangelista, ¿cuál es? Alcanzar muchas vidas. Entonces usted ve gente, uy, a mí me gustaría que mi pastor fuera como fulano, que yo lo vi que tuve 3.000 en una campaña, 20.000, 1.000.000. Lo que pasa es que él es evangelista y nosotros hacemos obra de evangelista. Lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. Quiere decir que es el que tiene más alcance, es el más visible en muchos momentos, porque es el que se para y llama a las almas al arrepentimiento. El propósito fundamental del evangelista es alcanzar almas. Es alcanzar, porque es el de alcance, por eso está ahí. Es el de tocar esas vidas, es el tiene un propósito fundamental, y es que es una persona, a diferencia del profeta, que tiene muy buenas relaciones con los demás.
El evangelista fácilmente se gana a alguien, fácilmente por amistad, por un diálogo ahí ya se lo ganó ahí porque él es buena gente, de verdad es esa persona, tiene buenas relaciones con los demás y eso lo hace ganar muchas almas. Es una persona que tiene una defensa de la fe, eso se llama apologética, es defensor de la fe, no deja que alguien le mate la fe, sino que está allí defendiendo lo que el Señor dice. Ese es el evangelista y por sobre todo es un comunicador muy eficaz, o sea, enseña, predica, dice, muestra, está en radio, está en televisión, está en internet, una cosa. Ese es un evangelista. Luego sigue el pastor. Voy a usar esta mano por una situación, porque este es el dedo ¿qué? ¿Cómo se llama este dedo? El dedo anular. ¿Por qué se llama el dedo anular? Porque es el dedo del anillo, exacto. Es el dedo del anillo. El pulgar, seguramente porque es con el que se matan las pulgas. Este es el índice, porque es con el que se indican las cosas. El dedo medio, porque obviamente está en la mitad, o corazón, porque pues, se supone que es el que conecta allí. Y el dedo anular, porque es el que tiene el anillo. Anular, de anillo, viene de anillo. ¿Y qué significa el anillo? Un compromiso. ¿Qué significa este anillo en mi manito? Que estoy casado con mi esposa Leida Liscano. Eso significa mi dedo aquí en esta mano. Muy bien. Entonces, ¿qué significa el ministerio de pastor? Que a diferencia del apóstol, que tiene muchas iglesias, del profeta, que también va a muchos lugares, del evangelista, el pastor no. El pastor está casado con una iglesia. Él es doméstico, él está ahí, él poco le gusta mucho estar por allá saliendo de un lado para otro, aunque nos toca a veces por funciones que nos delegan, pero queremos estar ahí en la iglesia todos los días. Dedicación, la palabra fundamental del pastor es dedicación. Cuidar el redil, alimentar el redil. Esa es nuestra tarea, no es bueno que lo alimenten por ahí, a ver, pongámosle ahí a cualquier... por ahí al chamán ahí que les diga algo. No, le queremos dar un alimento para que la gente sea edificada. Esa es nuestra tarea fundamental. Todos los días, ¿sí? Bueno, por aquí alguien escribió el apóstol Eduardo Cañas. Es apóstol. Sí, es un apóstol. Eso, él es un apóstol. Es una persona que funda iglesias. Es que no los puedo mencionar a todos porque entonces me quedo ahí cortico, pues mencionar quién es apóstol y quién no. Yo no puedo mencionar, pero esos hombres que han hecho eso, esa brecha, son apóstoles del Señor. Son apóstoles, ¿sí? No lo duden, su ministerio está y habla más que cualquier tipo de presentación. A alguien que me lo preguntaba allí. Bueno, sigamos entonces allí. Entonces, ¿qué hace el pastor? Está cuidando su congregación, está enfocado en su redil. Tiene algo que se llama celo. O sea, él no quiere que las ovejitas se las lleven. Sí, él está cuidando. Hermano, ¿qué pasó? Que no lo vi más en la iglesia. Venga. Ay, pues pastor sí molesta, pero ahí encima mío. Pero llame. Y muchas veces usted ve a mi esposa haciendo ese trabajo. Hermano, mire, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Ese es un trabajo que tiene que hacer los pastores. No solamente hombres, mujeres. Hay pastores y pastoras. Eso es otra polémica. No, que las mujeres no pueden ser pastoras porque no sé qué. Los ministerios son para hombres y mujeres. Para ambos pueden ser los ministerios. Tiene el corazón de pastor. Entonces es una pastora, ¿sí? O llamémosle pastor, versión mujer, ¿no? Pues mejor decirle pastora. Entonces es eso, que es esa dedicación, ese celo, ese cuidado. Uno no puede decir, el hermanito, pastor, que vengo a contarle que me voy de la iglesia. ¡Ay, qué felicidad, hermano! Gracias a Dios que se va. No, uno se pone triste, hermano. Uno trata de reconvenirle, hermano. Y si le pago en la avenida de cada culto, sigue llegando. Mentiras, pero uno busca la forma de que el hermano no se vaya, de que el hermano, ¿qué pasó? No, que es que allí me gusta más, que me queda más cerquita de mi casa, que es que mejor dicho, bueno, listo. Pero uno quisiera, y más, por ejemplo, esas ovejitas jóvenes, que a veces viene el lobo a querérsela robar. Y entonces uno ahí se mete de una vez y dice, espere, lobito, ¿qué es lo que quiere hacer? Esta ovejita tiene un redil, ¿para dónde va? Y si se resulta que es una buena oveja, pues uno los ayuda a que se organicen. Y si es un lobo, pues uno, hermano, de una vez lo espanta. A palo, a lo que toque, hermano. Porque esa es la tarea del ¿qué? Del pastor, cuida sus ovejas. Entonces, los hermanos a veces dicen, ay, el pastor tiene buena memoria, ¿cómo hace para acordarse? Porque es que el pastor tiene que saber quién es. Entonces, que el hermano fulano, y entonces yo lo saludo, y entonces les doy la manito allí en la salida, y todo eso lo hacemos siempre, y lo seguiremos haciendo, porque esa es la tarea del pastor. Entonces, que venga, que dónde queda mi casa. En la mayoría, pues yo sé, los otros que están conectados aquí, de pronto no, porque viven por ahí en otros países, ni idea. Pero la mayoría, o en otras ciudades, ¿no? Pero muchos sí, que el hermano vive en tal parte, que en la vuelta de no sé dónde, que en el barrio no sé cuál. Esto, porque esa es la tarea del pastor, alimentar, cuidar un rebaño. Tenemos un compromiso. Mi esposa lo sabe, mi esposa que me conoce muy bien sabe que yo estoy casado con ella, pero también casado con el ministerio.
Ella sabe que ese es un compromiso que yo tengo, que no lo tomo a la ligera, ni que esos hermanitas, ¿qué les pasa? No, es mi compromiso. Y ella también está casada con las ovejas, con su ministerio, sus mujeres de fe, todo su ministerio y los hermanos que servimos. Y por último está el maestro. ¿Cuál es el maestro? Pues el maestro es ese que tiene una profundidad, por ser como menos visible. A veces los maestros, yo sé que a excepción de ustedes, los docentes cristianos, a veces los maestros da pereza escucharlos porque como que hablan tanto y uno encuentra esos maestros, no es gente tan profunda, coge esos cuadros esquemáticos y hace mapas conceptuales y tienen tableros, son pastores, pero son maestros, o sea, enseñan y eso cogen y lo desglosan y todo, porque tienen la capacidad de llegar a donde los otros no llegan, son muy profundos. Son como un pastor, pero más pequeños en la dimensión de lo que se pueden notar, pero están haciendo la misma función. Llegan con más profundidad. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Solamente hay esos 5 ministerios, más allá de que solamente ese título o ese rótulo que usted le puede dar a alguien. Los ministerios siempre, cualquiera que sea, debe estar unido al cuerpo. Si yo digo que la mano... Esta es la mano de Dios. Esta no, pero la que le estoy representando es la mano de Dios. ¿Usted qué pensaría ver un dedo índice por ahí tirado en el suelo? ¿Usted qué pensaría viendo un dedo corazón, un apóstol por ahí tirado en el piso? Usted dirá, ay Dios mío, a alguien por acá lo están descuartizando, llegaron los picadores de... Bueno, no quiero estigmatizar a ningún lugar. Ay, ¿por qué? Porque ese dedo funciona y es una bendición y nos alegra. Y nos gusta, ¿no? Me gusta, dele me gusta a la página, dele me gusta a YouTube, a la página en YouTube de nosotros. Y nos gusta siempre y cuando esté unido al cuerpo. Usted ve un ministro que no se une al cuerpo, que es independiente, que no tiene autoridad, huya de él porque está mal, tiene problemas, no le gusta estar dentro del cuerpo, quiere hacer las cosas independientemente, no quiere sujetarse, no quiere someterse, tiene muchos problemas. Siempre los ministros debemos, porque yo soy un ministro, unidos al cuerpo de Cristo Jesús. Y en medio de todas las congregaciones nos complementamos. Puede que en la iglesia haya un pastor, aquí en nuestra congregación de Chaparral, y en la otra habrán maestros, y en la otra habrán profetas, y habrán evangelistas, y nos complementamos. No tiene que necesariamente estar todos específicamente acá. A ver, que muestren el profeta acá, entonces el hermanito se llama profeta. Y yo he vivido esas situaciones, a veces que alguien con una capacidad profética de parte del Señor empieza ya a volverse profeta, y entonces ya lo último que le falta es poner un consultorio y que todo el mundo venga ahí, hermano, a formular. No, eso no es lo correcto. O sea, cada uno cumple con su función dentro del cuerpo de Cristo, bajo la cobertura del Señor, en esa bendición de lo que Dios está haciendo, en esa cobertura de lo que Dios está haciendo allí. Entonces, lo que yo le quiero terminar diciendo en esta noche es lo siguiente. Los 5 ministerios pueden estar en nuestra congregación, pueden estar en su vida, porque no solamente se trata de un título o de un rótulo que me dicen el profeta, el apóstol, el evangelista, el maestro, sino que además es el corazón que yo tengo para servirle a Dios. Entonces, por ejemplo, un hermano que sirve en el aseo de la iglesia, pero que es una persona que se esfuerza por predicar la palabra, por ganar almas, que ese hermanito a la gente la saluda y se le graba el nombre y lo invita y va y lo trae y lo lleva. Es un servidor, un ujier, lo que sea, pero muy seguramente tiene un corazón de evangelista. Porque es eso. O esa maestra de niños que se dedica a enseñarle a los niños, pero además es dedicada y los cuida y los protege y está pendiente de ellos y los llama y que el niño no le haya pasado. No solamente los entretiene allá, sino que les enseña y los acerca a Dios. Es una maestra de niños, pero tiene un corazón de pastora. No para que la llamen pastora, la pastora no, pero tiene ese corazón, tiene ese llamado. O esa persona que ministra en la adoración, que el Señor usa en la alabanza y que fluye y que tiene allí pero también tiene una revelación profunda del cielo en la música que canta. De hecho, Dios le da letras para interpretarlas y es una persona que está anunciando la venida del Señor y es una persona que está siempre preparando el camino de Cristo. Tiene un corazón de profeta. O ese hermano que es anciano ya, pero que ha tenido un celo por la palabra de Dios y se ha sacrificado por una iglesia y de hecho dona para que esa iglesia se abra y ayuda y apoya a pastores para que se vayan a un lugar. Tiene un corazón de apóstol. Entonces lo que yo le quiero decir es que los 5 ministerios no solamente el título que tengo allá, sino el corazón que Dios me ha dado, que puede ser cualquiera de estos en las funciones diversas en las que estamos. Tenemos un llamado a la excelencia con el corazón de Cristo,
con el corazón de un ministro. Haga las cosas que sea que usted esté haciendo, pero hágalas con excelencia, con el corazón de Cristo Jesús. Hermano, y lo último que le digo en esta noche y oramos al Señor es: determínese a hacer algo para Dios. Los ministerios nunca se activarán si usted no tiene una función específica. Y si no tiene una función, dígale: Señor, póngame oficio. Aquí estoy para hacer algo. Es que vivo muy ocupado, trabajo 12 horas. Algo le quedará de tiempo para que pueda servirle al Señor. Ocúpese en servirle a Él. Ocúpese en hacer algo para Dios. Le aseguro que eso desarrollará en su vida un ministerio. Y si usted es un ministro del Señor, le tengo una buena noticia. Vienen los dones para mañana. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias te damos por todo lo que tú nos das, la bendición que viene de ti. Gracias por permitirnos entender esta, que es una de las palabras que más deberíamos de tener clara los cristianos. Porque a veces nos confundimos. ¿Será que yo estoy para hacer algo aquí? Yo creo que no. Mejor no hago nada. Que lo haga otro que es más desocupado que yo. Es que barrer no me gusta. Orar tampoco. Cantar menos. No, ir allá a la logística, allá a estar en la puerta, tampoco me gusta. Ayudar a organizar motos y carros allá afuera, tampoco me gusta. No, mejor dicho, yo sigo así como estoy, tranquilo. Y resulta que esa función sencilla es la que tú estás usando, Señor, para que seamos ministros competentes, buenos administradores. Y bendice los ministerios de nuestra congregación Centro Misionero Bethesda de Chaparral. Bendice los sugieres. Hoy nuestro hermano Juan Carlos, que está de cumpleaños, su líder, Señor, allí que lo que hace, Señor Dios, es servir, es ministrar desde esa tarea. Bendice, Señor, nuestros hermanos que sirven desde la intercesión, nuestra hermana Cenelia y todos los hermanos que su dedicación es orar, es interceder, es buscar la presencia de Dios a favor de otros. Bendice, Señor, nuestras hermanas de la alabanza que ministran, que sirven desde lo que tú le has dado, el talento, pero que se convirtió más que un talento, un ministerio para tu servicio. Bendice a los hermanos del ministerio carcelario, nuestro hermano Berney, todos los hermanos que van allí, a los presos, a los que están allí privados de la libertad, llevándoles una palabra de restauración. Bendice este ministerio poderoso. Bendice el ministerio de la escuela bíblica, de la escuela infantil, Señor Dios. Bendice la vida, Señor Dios, de cada uno de los maestros, la vida de mi esposa, Señor Dios, de la profe Angélica. Derrama tu gracia y tu bendición sobre esos ministros competentes para esta tarea, Señor Dios, de instruir, de enseñar a los más pequeños, a los jóvenes, a los adolescentes, a todos los que están allí en ese proceso de crecimiento. Bendice poderosamente los hermanos que ministran en la Santa Cena, que sirven allí, Señor Dios, para que podamos participar de ese símbolo precioso de la copa, del pan. Señor, que mis hermanos que pueden allí determinarse con sus recursos, con sus bienes, para la gloria, para la honra, para la alabanza de tu nombre santo, determinados, firmes, fieles, constantes en esa tarea. Bendice el ministerio de mujeres de fe, ese ministerio, Señor, de mujeres emprendedoras, de mujeres sabias, la vida de mi esposa, la pastora Leida, y todas las mujeres que colaboran allí en el ministerio, sirviendo. Es eso, es una dedicación de lo que han tenido, el talento que tienen para el beneficio de otros, para ayudar a otros, para que otros, mujeres, hombres, reciban de la gracia, de la salvación, de la restauración que viene de Cristo, que viene de Dios, para el que espera, para el que persevera, para el que camina de la mano del Señor. Padre, bendice todos los ministerios, Señor Dios, el ministerio de multimedia, los hermanos, Señor, de allí, Señor Dios, junto con el profe José Luis, nuestro hermano Berney, que ministran, Señor Dios, en todo la formación de estas plataformas virtuales, la consolidación de estos mensajes que llegan a Facebook, que llegan a YouTube, que transmiten allí en la iglesia para que se proyecten las pantallas. Este trabajo que están haciendo allí también, Padre, nuestros hermanos en nuestro ministerio de multimedia, también es un ministerio para tu gloria y es parte de la dedicación, Señor, que se hace para que el reino de los cielos siga siendo extendido, siga creciendo. Bendice a todos esos hermanos que están en otros lugares, en otras congregaciones, o que no tienen una congregación donde asistir, para que se vuelvan útiles en tus manos, para que sean útiles para la gloria tuya, para que sirvan diligentemente, para que puedan allí crecer en esa fe, en esa gracia, en ese entendimiento, Señor, de que tú los llamaste para que sean mejores cada día. Bendícelos donde quiera que se encuentren. Hay personas, Señor, en los Estados Unidos en esta noche que nos están viendo, personas en Costa Rica en esta noche que nos están viendo, y personas en los 32 departamentos de Colombia
Colombia que nos están viendo, Señor, y quizás otros internacionales que no conocemos, pero que también están allí sintonizados o que verán posteriormente esta palabra, que la reproducirán allí en sus dispositivos, en sus televisores, en sus computadores. Padre, te pido en esta hora que traigas esa bendición gloriosa para que sean ministros, siervos, útiles, que pongan esa vocación, ese talento para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Señor, les bendecimos hoy. Declaramos bendición para todo el que sirve en tu casa, para todo el que diligentemente, Señor, se ha determinado a hacer tu obra, a trabajar para tu reino, a vivir con agrado para ti. Señor, bendíceles, llénales, nútreles, fórmales en la palabra, en la fe, en el testimonio, en el amor de Cristo, en esa gracia que solamente viene del cielo. Gracias, porque seguiremos avanzando, porque para eso estamos, para servir en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios que lo llamó a servir, a ser un ministro competente, a ser un ministro diligente. Alábelo a Él, porque Él es el que nos llamó para esta preciosa tarea. Gloria a Dios. Y solamente dígale: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, en el nombre de Jesús.